Buenas tardes con todos y todas. A nombre del Ministerio de Educación, les damos la bienvenida a este primer ciclo de webinars especializados que venimos realizando en el marco de la iniciativa Conectados. En este primer ciclo del 2024 abordaremos temas relacionados a la investigación científica, brindando la oportunidad de fortalecer las habilidades y potenciar la carrera de los docentes investigadores. Exploraremos los desafíos éticos en la investigación y promoveremos una cultura de integridad científica en nuestras instituciones. La próxima semana cerraremos el ciclo hablando sobre formación en ética para investigadores y, como ya lo hemos mencionado antes, desde el Ministerio de Educación seguimos apostando por la educación universitaria y buscamos trabajar en una educación universitaria de excelencia, y de hecho Conectados busca convertirse en un canal para cumplir ese objetivo. Mi nombre es Fernando Aguilar y soy especialista de comunicaciones de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación. El día de hoy hablaremos sobre la autoría y filiación en la publicación científica. En este espacio contaremos con la participación de Yosmel Pacheco, quien nos hablará sobre la importancia de la autoría y filiación. Empezaremos dándole la bienvenida. Él es médico veterinario de formación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con una maestría en gestión de información y el conocimiento por la Universidad Paul Valéry Montpellier 3 en Francia, y actualmente es candidato a doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid en España. Actualmente es calificado por el CONCITEC con el nivel distinguido en el registro RENACIT. Sus líneas de investigación incluyen alfabetización informacional, búsqueda de información, evaluación de la producción científica, acceso abierto, ciencia abierta, repositorios, cienciometría, altmetría y visibilidad académica. Ha publicado 61 artículos científicos en revistas indizadas, 2 capítulos del libro, y ha presentado ponencias en 67 conferencias internacionales. Actualmente es responsable de indizar 6 de las 14 revistas peruanas en Scopus, 7 de las 16 revistas en ESI Web of Science y 4 en Inbase. Trabaja en la Universidad Científica del Sur como investigador y como especialista en investigación para la atención de universidades públicas en el Ministerio de Educación. Ya saben, a las personas que quieran tener una constancia de participación, que tienen que completar su registro de asistencia y aparece fijado en la caja de comentarios del Facebook de Minedo y de Peroeduca. También ahí les hemos compartido las diapositivas de las sesiones pasadas. Y ahora, sin más, bienvenido Josmel y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias al Ministerio por la invitación nuevamente. Fernando, gracias por la presentación. Entonces, voy a proceder a compartir para poder empezar esta pequeña jornada. Toda la pantalla. Y aquí estamos. A ver, me confirman nada más que se ve la pantalla y con eso empiezo. Listo. Hoy día, como bien Fernando ha mencionado, vamos a hablar un poco de autoría y filiación en la publicación científica. Es un tema que, como muchos de ustedes han podido apreciar a inicios del año, ha habido bastante información al respecto, ¿no? Ustedes saben a qué me refiero. El tema de que algunas personas se aprovechaban un poco creo que la poca información, y también que quizás el tema de ética no era un tema tomado en cuenta como debería ser, ¿no? Hoy día voy a dividir la presentación en dos. Vamos a ver el tema de autoría científica y filiación, ¿no? En autoría científica vamos a ver quién es el autor, criterios de autoría, no cualquiera puede ser, el orden importa. Ojo, también depende del área, eso vamos a hablar también un poco. Faltas éticas al definir autoría. Ustedes saben, hay algunos docentes que dicen yo soy el tutor y por tanto yo soy el que manda, yo soy el que tengo que estar ahí. Situación en el Perú, cómo ha ido evolucionando un poco el tema de la multiautoría, la autoría en el Perú. Hemos sacado algunos datos bibliométricos. El tema de filiación también. Estamos poniendo algunas indicaciones también con respecto a ello, sobre todo con el tema de que qué es correcto y qué no es correcto a la hora de colocar la filiación institucional.
Entonces, voy a empezar. ¿Quién es autor? Algunas preguntas que ustedes van a tener que contestarse y de alguna forma yo voy a tener que también recalcar, ¿no? Fui asesor de una tesis que está por publicarse como artículo. ¿Soy autor? Yo diría que si eres autor del artículo, si es que promueves también el artículo, obviamente. No por haber colaborado en la tesis siendo asesor, tienes el derecho de tener la autoría del artículo. Ojo, siempre y cuando hayas colaborado, obviamente todo asesor se debe comprometer con el alumno para poder hacer tesis. Es por eso que cuando alguien acepta ser asesor de tesis, normalmente uno es asesor de 1 o 2 tesis al año. Porque imagínense, asesorar a 15 o 20 tesis al año, eso es imposible, humanamente imposible, a menos que estemos sacando tesis de manera industrial. Y eso sí sería hacerle un daño al alumno, porque una de las funciones que tiene la universidad es sacar al alumno con tesis o sacar al alumno fuera de la universidad después de haber aprendido el método científico, ¿no? Y hay una responsabilidad por parte de nosotros. Aprobé el permiso para que use mi laboratorio en una investigación, un acknowledgement o agradecimiento. Y ahí estoy colocando, en una de las diapositivas también estoy colocando una diapositiva donde coloco un ejemplo personal incluso sobre ello, ¿no? Hice el análisis estadístico de un tesista y no volví a saber de él hasta que sustentó y quiso publicar los resultados. Normalmente el análisis estadístico es un servicio que se da. Incluso en mi tesis de pregrado, allá por el 2006, sacamos resultados que el área de estadística de la Facultad de Veterinaria era la que más publicaba. Luego de mi tesis, entiendo de que después empezó a pagar como servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces uno colabora con el alumno, pero como no estaba normado, estoy hablando hace 20 años, digamos que se veía normal, hasta que alguien llama la atención, ¿no? Te dicen, oye, ¿por qué este laboratorio, la parte de estadística, ¿por qué tiene tantos artículos? Es que ha colaborado en todos y luego cuando uno hace un análisis, es que hizo el análisis estadístico. Ok, debería ser un servicio en realidad, ¿no? Y si uno paga un servicio, no va como autor. Participé en una investigación únicamente recolectando datos. ¿Soy autor? Tampoco, ¿no? Tú estás colaborando, también vas en agradecimiento. Un grupo de alumnos me preguntó si podían poner mi nombre como autor en el artículo que están a punto de enviar. Obviamente eso es un no, ¿no? Por más agradecido que uno puede estar con el alumno, si uno no ha colaborado de manera sustancial en el documento, no debería estar en el artículo, ¿no? Hay algunos criterios que hay que tomar en cuenta. Acá, a modo de broma, PhD Comics coloca también, ¿no? Normalmente se pelean por la primera autoría. Yo particularmente, todo aquel alumno que trabaje conmigo, siempre lo coloco de primer autor. ¿Por qué yo podría ir al último? ¿Por qué lo coloco de primer autor? Porque muchas veces el alumno cuando hace tesis o hace investigación, dedica mucho tiempo y yo solamente dirijo. Una cosa es dirigir y otra cosa es hacer. Ojo, el ser asesor de tesis no te da el derecho completo sobre el documento. Tú lo que estás haciendo a través de tu conocimiento, orientar al alumno para que desarrolle un trabajo de investigación y termine con el grado académico, ¿no? Voy a dejar esta diapositiva ahí para que ustedes la vean después, sobre todo porque a modo de broma te dicen, ¿no? Por ejemplo, el autor del medio realmente nadie lee y está reservado para no graduados, ¿no? Y staff técnico o personal técnico. Luego, por algún lugar se inicia también cuando tú escribes un artículo, muy aparte del orden de autoría, que voy a hablar voy a explayarme sobre eso, también en algún lugar uno se inicia, ¿no? Generalmente el asesor tiene un currículum bastante grande y uno cuando recién empieza lo máximo que puedes poner es estudiante de la carrera o estudiante graduado, ¿no? PhD Comics también hace bromas sobre ello porque hay ciertas áreas de la ciencia que tienen mucha costumbre, por ejemplo, de publicar con múltiples autores, ¿no? Lenguaje
idiomas y lingüística, filosofía, normalmente en promedio tienen un solo autor. Yo bromeaba en una universidad privada sobre eso, porque imagínate a dos filósofos peleando o discutiendo, porque en la universidad no se pelea, discutiendo sobre una temática, ¿no? Nunca terminan. Es por eso que normalmente esas áreas tienen un autor por documento. No digo artículo porque puede ser cualquier tipo de documental. Sin embargo, las áreas como altas energías o física sí tienen más de 200 autores. Yo diría, y tengo la evidencia, que tienen más de 1.500 autores, 300 instituciones, 500 instituciones y, si mal no recuerdo, 140 países. Y eso lo voy a recomprobar porque tengo que bajar de nuevo los datos, ¿no? Autoría. ¿Quién es el autor? Es la persona que está capacitada de defender públicamente los resultados de una investigación. Sobre todo, debe cumplir 3 criterios, ahora 4, ¿no? Y eso lo voy a explicar en un momento. Como mencioné, voy a colocar un ejemplo que allá por 1999 el doctor Felipe San Martín me mostró que es ser un autor. Yo ingresé en el 98, ojo. En el 99 el doctor me pidió que lo ayudara con un gráfico, ¿no? Hice un falso 3D de una cánula para camélidos sudamericanos y hice el esquema, ¿no? Con todo lo que incluía, y ahí está el ejemplo, que es una foto bastante antigua, ¿no? Es un gráfico bastante antiguo, en Corel 5, recuerdo. En su momento yo pensé que iba a ser autor, pero el doctor me dijo no. ¿Por qué? Por lo anterior. Tú tienes la capacidad de poder defender públicamente los resultados, y obviamente yo, en mi ignorancia, recién había ingresado a la universidad, creyendo que tenía la verdad, dije, claro que sí. Me dice, no, porque tú todavía eres alumno y estás aprendiendo. Tu lugar está en agradecimientos. Y ahí está. Ahí dice, a ver, los autores, el doctor Fernando Carcelén y Felipe San Martín, agradecen al alumno Joel Pacheco por su ayuda en los gráficos del artículo. Yo solamente hice los gráficos, y ese es el lugar que me correspondía en ese momento. Fíjense, si a mí no me hubieran enseñado eso en esa época, yo tendría otra forma de pensar ahora. Es por eso que hay que corregir las cosas en el momento, como siempre. Y siempre con el ejemplo, ¿no? Con fundamento también, porque nosotros como docentes debemos enseñar a nuestros alumnos las reglas para que no cometan estas acciones que han pasado en los últimos tiempos, ¿no? Como el tema de compra de autorías, autoría regalada, autoría fantasma, entre otros, ¿no? ¿Cuáles son esos lineamientos de autoría? El Comité Médico de Editores Científicos, de editores de revistas, utilizan 3 y ahora 4 criterios, ¿no? Uno, que exista contribución sustancial a la concepción. O sea, yo establezco la idea, modifico el documento, de alguna forma corrijo y apruebo, ¿no? Que haya participado en el diseño del trabajo. Voy a usar estos indicadores, ya que yo trabajo en bibliometría. No, este indicador no, porque es incorrecta la forma en que se está presentando. Que haya intervenido en la aprobación de la versión final. Ojo, no puede haber artículo que se publique sin que los autores aprueben la versión final. Y eso es importantísimo. No puede publicarse nada que los autores no hayan aprobado, porque yo puedo colocar cualquier cosa en el artículo y lo mando porque nadie me respondió. Eso no es así. Uno tiene que aprobar el documento final. Que tenga capacidad de responder a todos los aspectos del artículo que yo he mencionado anteriormente. Y como último criterio agregado en el juicio, consentimiento de permitir auditoría. ¿Por qué? Cualquier problema ético que surja en la publicación es responsabilidad de todos los autores. Es por eso que cuando se habla del tema de compra de autorías, si tú has publicado y tu nombre está en el artículo, no hay forma de que los demás autores digan yo no sabía, porque hay un consentimiento de responsabilidad. Y aparte, este tema de la auditoría a mí me parece muy necesario, ya que si a nosotros en otros webinars nos piden evidencia de nuestra participación en el artículo, yo no tengo por qué molestarme. Yo trabajo para una institución
he firmado un contrato con la institución, tengo el honor de ser docente de una universidad pública, imagínense, porque soy de universidad privada, y como yo tengo un acuerdo con la universidad, un contrato firmado, el empleador puede pedirme en cualquier momento información. El pedirme información no es acusación. El pedirme información es monitoreo y control, cosa que todos debemos tener en gestión de información. Aquí está la referencia, el artículo incluso sobre el Código de Conducta Europeo para la Integridad en Investigación, donde habla sobre el tema de autoría. Y voy a pasar a los tipos de autoría que de alguna forma las revistas e instituciones públicas lo mencionan, ¿no? Públicas y privadas. Autoría principal. Yo ahí discrepo mucho porque me parece que la autoría es autoría, no es principal o secundaria, ¿no? Pero yo me baso en lo que la literatura menciona. Incluso esto es de un artículo, de un capítulo del libro del 2013, que gracias a mis amigos de la Universidad de La Salle me facilitaron el artículo, el capítulo del libro porque no tenía acceso. Autoría principal. Los autores que realizan la mayor parte del trabajo que forma base del artículo se definen como primeros autores. Particularmente, yo no creo que el primer autor sea más importante, pero por eso yo me cedo al alumno siempre la primera autoría para que cuando postule a becas pueda ganar, porque de alguna forma él ha trabajado mucho más en el manuscrito. Autoría correspondiente, autor corresponsal, autor de correspondencia, hay diferentes traducciones, es el responsable de la comunicación con la revista durante el proceso de envío del manuscrito. Ojo, es el responsable, pero yo recomiendo que cuando se envíe un artículo a alguna revista, siempre todos los autores estén presentes. Yo lo que hago, por ejemplo, con amigos de México, nos conectamos mediante el sistema que tengamos en ese momento, nos conectamos en línea y vamos viendo uno a uno. ¿Por qué? Porque a veces el ORCID no entra, el correo electrónico está errado, a veces tú a la hora de publicar con autores invitados y tú dices, no ha colaborado tanto que esté presente para que pueda corregir el documento. Hay muchas cosas que hay que trabajar, ¿no? Yo digo que el autor de correspondencia para mí es el más importante, porque el autor de correspondencia, correspondiente, corresponsal, es aquel que tiene la responsabilidad de responder. Ojo, cualquiera de los autores puede responder, pero el autor de correspondencia o corresponsal es el que tiene el icono de la cartita, ¿no? Del medio donde puede escribir. Luego, la coautoría, quienes han contribuido de manera significativa al estudio, pero no necesariamente en la misma medida que los primeros autores o autor corresponsal. Ojo, me estoy guiando netamente en la bibliografía. Personalmente, yo creo que todos somos autores. El orden es determinado por el grupo, y voy a poner algunos ejemplos un poquito graciosos también para tomar este tema con la seriedad que se debe, pero también con un poco de relax, ¿no? Porque hay gente que se exaspera con respecto a este tema, ¿no? Imagínense, en 75 hay un coautor que es un gato, ¿no? Imagínense. Es por eso que el autor tiene que tener de alguna forma una contribución. Hay gente que coloca sus mascotas, ojo, hay bastantes ejemplos. Y ahí, a modo de broma, los que realmente contribuyen están al final del carro y el que no contribuye, pero que lamentablemente a veces está dentro del artículo, que ocurre, no digo que no ocurra, está ahí fingiendo que apoya, ¿no? El orden importa. A ver, ¿qué me dicen ustedes? Me gusta no interactuar, aunque esta charla no tiene una interacción real, ¿no? Pero me gustaría de repente que opinen dentro de la conexión. Yo diría, imaginen que hay 5 autores en un artículo. ¿En qué orden crees que deben aparecer? Tenemos, no sé, a ver si habrá interacción. ¿En qué orden creen que debe aparecer? Estoy leyendo los comentarios, pero bueno, voy a esperar solo 5 segundos porque
Realmente la transmisión en Facebook no hay una interacción real, pero yo diría que depende de la temática. Por ejemplo, en física, en matemática, es el orden alfabético. ¿Por qué? Porque imagínense tener 1500 autores por orden, el orden de autoría nunca la dirimencia terminaría, ¿no? Entonces en física lo hacen de orden alfabético. Hay algunas áreas, por ejemplo, tuve un artículo con unos franceses donde participamos de Norteamérica, bueno, Norteamérica es México también, de Estados Unidos, México, de Argentina, de Ecuador, y el orden fue alfabético porque así lo decidimos. Entonces, un amigo que se apellidaba Álvarez entró primero, ¿no? Salió ganador, ¿no? Pero era por lo que nos oímos. Realmente para mí el orden no es importante. Es algo que debemos conversar en grupo, en el grupo con el cual uno hace el artículo, y a partir de esa conversación determinar, ¿no? Pero la teoría te dice que el orden es de mayor a menor contribución. Es por eso que cuando yo digo voy a hacer un artículo con un alumno, yo siempre prefiero que el alumno esté primero, porque yo dirijo y él hace, ¿no? Yo corrijo la redacción, le digo qué tipo de análisis hacer, a veces yo hago el análisis, pero digamos que yo diría que es un 70-30 lo que uno hace. Y quien me diga lo contrario, por favor que coloque en los comentarios si es que realmente se puede dirigir más de 2 tesis o 3 tesis al año. Debemos hacer clases, debemos dirigir tesis en los grupos de investigación, semilleros, que está dentro del artículo 79, ¿no? Donde dicen docencia e investigación. Tenemos que hacer investigación, pero a partir de eso vamos a ocupar bastante tiempo, ¿no? Aquí voy a poner algunas publicaciones que son más que todo anecdóticas. Bueno, los que me conocen saben que me gusta jugar Mario Bros. Ya juego menos que antes, pero encontré en un artículo del 2021 donde ellos decían que el orden de autoría fue determinado vía la mejor posición de 3 rounds de Super Smash Bros. De Nintendo Switch, ¿no? Yo bromeando con los alumnos les digo, voy a probar con Mario Kart, nos vamos a conectar quizás con un amigo de Católica, Ismael Canales, con el que estamos desarrollando unos artículos, a ver si a partir de eso logramos colocar también en el artículo. El orden de autoría fue determinado a partir de ganar en 3 rounds en Mario Kart, ¿no? Por eso digo que el orden realmente es una cuestión de egos muchas veces, ¿no? Hay en la antigüedad, 90, 80, quizás el dueño o jefe del laboratorio o el autor más antiguo te obligaba. En esta época ya tenemos reglas establecidas, los tiempos cambian, y como ven, por ejemplo, mencionan en el 2004, ojo, hace bastante tiempo, todos los autores contribuyeron equitativamente en este manuscrito. El orden de autoría fue determinado por roca, papel, o piedra, papel y tijera, ¿no? Imagínense, de esa forma tan salomónica, la gente puede determinar en qué orden van, porque lo que importa, señores, no es en qué orden aparezcas, sino la contribución del documento a la ciencia. Algunos autores, algunos investigadores van un poquito más allá y para el tema de becas dicen, por ejemplo, todos los autores contribuyeron equitativamente a este artículo, entonces los 2 son corresponsales o los 2 son primeros autores, así lo colocan, ¿no? Como he mencionado, la elección del orden de autoría es una decisión, y acá lo pongo conjunta, de todo el grupo de coautores, ¿no? Puede variar dependiendo de la disciplina, como he mencionado en física, que es en orden alfabético, y normas de la revista. Y ojo, acá también hay una llamada de atención. Hay revistas que no reciben artículos de alumnos. A mí me parece eso muy raro, porque normalmente uno no lee quién escribe, ¿no? Cualquiera tiene la capacidad de escribir. Si es alumno, tendrá menos experiencia, por tanto, habrá cierta evidencia de la falla en redacción, ¿no? En algunos casos, el orden puede reflejar la cantidad de contribución, como he mencionado anteriormente, ¿no? Mientras que en otros casos puede ser alfabético, como en física, matemática, y de otra forma acordado por los autores, como he mencionado el tema de Super Smash Bros., por ejemplo, ¿no?
La identificación de los autores principales, los autores que realizan la mayor parte del trabajo, ¿se acuerdan? El primer autor. Identificación del autor correspondiente o corresponsal, es el autor que recibe las comunicaciones. Identificación de los coautores, son el resto de autores. Muchas veces el autor más antiguo, o le llaman senior, va al final, ¿no? Uno no tiene que estar luchando por el orden de esa forma. Y acá hay otro ejemplo que pongo, ¿no? El doctor Alan es un profesor y líder del grupo de investigación, es el que dirige. Él supervisó un proyecto hecho por sus estudiantes. El estudiante que ha tenido el rol más importante en el proyecto escribió un artículo para una revista. Alan no está seguro de dónde debe aparecer su nombre en la lista de autores. ¿Le puedes ayudar? ¿Ustedes qué creen? Aquí hay que ver varias cosas. Uno, Alan, al ser profesor y líder, debe aparecer en el artículo, a menos que haya contribuido en el artículo, porque es el que dirige nada más. Y acá yo diría, porque como no hay mucha interacción, debe aparecer al final. Sí, y siempre y cuando el supervisor contribuye en el artículo. No porque sea el líder del grupo, sino porque debe, o sea, si el alumno ha escrito, el líder del grupo debe intervenir, porque es una de las causas o una de las reglas de autoría. Hablemos de faltas éticas, ¿no? Tipos de autoría que no deberían existir: autor honorario, autor fantasma, autor sustituto, y aquí pongo algunos conceptos, ¿no? Autor invitado, honorífico o de regalo, ¿no? Se proporciona a alguien que no hizo ninguna contribución, pero que se incluye para mejorar las posibilidades para que sea aceptado, ¿no? Generalmente te dicen, soy editor de una revista, te dicen, ¿no? Y te dicen, cítame o que lo coloques. Tiene que haber contribuido en el artículo, ¿no? Hay algunas, incluso hay memes, como ven en la pantalla, hay memes que hablan del tema. Autor fantasma, cuando una persona contribuye a la redacción de un artículo, como escritor profesional, a cambio de un pago, cuando la gente a veces le paga a una persona para que mejore la redacción. Eso no significa que debe ser autor, ¿no? Un colega que te ayuda, un colega de alguna forma no debería aparecer en la lista de autores, porque es como si estuviera haciendo un servicio. Autoría sustituta, donde los manuscritos son escritos o se hacen escribir por alguien más sin ningún dato original propio. Estos trabajos plagiados o fabricados suelen publicarse en revistas depredadoras o falsas, ¿no? Ustedes han visto esas empresas que de alguna forma te, comillas, ayudan a escribir el artículo, y algunas te dicen, pon a tal persona, ¿no? Pon a la otra y yo voy a hablar con el editor. Esas revistas felizmente están siendo detectadas por el CEDIAR en Scopus, están siendo detectadas por malas prácticas porque empiezan a, de alguna forma, tener manejos que se notan, ¿no? Por ejemplo, una revista que acaba de subir a Scopus y misteriosamente el 20% de la nada son peruanos, siendo la revista de otro país. ¿Tan rápido gana fama o es que hay un acuerdo interno, ¿no? Ahora, situación del Perú en el tema de autoría, ¿no? Acá tenemos un análisis que se hizo pequeñito, lo he actualizado porque tenía el análisis del 17 al 21, lo he actualizado para esta exposición, y fíjense el porcentaje que ha ido aumentando a lo largo de los años, ¿no? Ahí me faltó colocar porcentaje en cada año, pero está la cantidad. De 3 a 4 autores han pasado de 500 a 1500, 3 veces más. Pero hay artículos que hay con más de 15 autores. Y eso es un poco extraño, diría, ¿no? De repente son las personas que escriben sobre medicina, revisiones sistemáticas, o quizás hay algún tipo de manipulación. Tendríamos que analizar profundamente, eso lo vamos a hacer, ya nos picó el bichito para poder analizar, porque es raro. En medicina, por ejemplo, el promedio son 4 o 5 autores, 4 autores creo que era, en ciencias sociales también, pero si se dan cuenta, a través de los años, la cantidad de artículos ha ido aumentando de 7 autores, 7, estoy colocando en la mitad, de 181 a 750. De 100 autores, de 100 artículos con 9 autores, ahora hay 316.
y con más de 15 autores de 242 ha pasado al doble, 264. Esto obviamente hay que analizarlo por temática, porque no se puede opinar de manera global. Ahora, por tipo documental, el artículo es el que más se publica, evidentemente, pero las conferencias en Perú han aumentado. En conference papers, si dan cuenta, hay conferencias de más de 15 autores, 96 documentos. Y hay, vamos a decir, conferencias con 7 autores, con 6 autores, casi 800, con 5 autores, casi 1000. ¿Ustedes se imaginan un documento de conferencia de 1000 palabras, a veces menos, donde haya 6 autores? Es un poco extraño, habrá que ver la temática, ¿no? Las revisiones evidentemente tienen una mayor cantidad de autoría por el tipo documental, es normal. Las cartas, por ejemplo, las cartas normalmente se hacen entre 2 personas, 3 personas. Miren, se concentra la mayor cantidad de autores en cartas, letters, ahí dice, 4 autores. A mí me parece que está ahí bien. Sin embargo, hay cartas con 10 autores, 16 cartas en el Perú. Esto es algo que hay que tomar en cuenta porque hay que tomar en cuenta para que también tomemos acciones con respecto a ello, ¿no? Ahora vamos a ver, voy a tomar el caso de ciencias sociales. Estuve procesando un poco los datos con respecto a ciencias sociales y si se fijan, hay un aumento también de la cantidad de artículos en ciencias sociales nada más, de 4 autores, 92 manuscritos a 633 en el 2023. Realmente, o bien se trata de que los de ciencias sociales están siguiendo una fórmula que me gustaría saber sobre el tema, porque de 92 han pasado a 666, y entonces lo que se hizo fue analizar por tipo documental. El número de autores, por ejemplo, en artículos hay 780, y en conference paper, ahí es donde ciencias sociales, cosa que es extraño, aumentó casi 1000 con 3 autores en conference. Ciencias sociales no es un área que publique tantas conferencias como ingeniería, por ejemplo. Ahí es donde quiero llamar la atención, porque cada tipo documental es de alguna forma seguido por... cada tipo documental tiene en cuenta el área. A ver, medicina, revisiones y artículos. Ingeniería, conferencias. ¿Qué otro más? Capítulos de libros, ciencias sociales, humanidades, es como más común, ¿no? Pero acá en el Perú, las ciencias sociales, y eso vamos a tener que analizarlo de manera más profunda, misteriosamente están publicando 3 a 4 autores, conferencias, más de 900 artículos, 3 autores en conferencia. Hay algo extraño y hay algo que hay que analizar de manera más profunda. Ahora hablemos un poco de filiación. Como existe mucha confusión con respecto al tema de filiación, algunos se confunden, dicen afiliación, cosa que es errado. Allá por el 2021, y creo que un poquito antes también he pregunté, para los artículos científicos publicados en revistas científicas, ¿los docentes ponen filiación institucional o deberían poner, ¿no? Acá falló el tiempo verbal, deberían poner filiación institucional o afiliación institucional? En inglés es Affiliation, University Affiliation. Pregunté a la RAE, porque es el ente rector, pues, ¿no? El que me dice cómo se habla de manera correcta. Y ahí me pusieron, porque yo sabía que era afiliación, pero quería que esté público y la referencia está en la parte de abajo, ¿no? Por ejemplo, el término filiación se refiere a los datos personales de alguien, en este caso, los datos de su pertenencia a una institución determinada. Por ejemplo, el nombre de una universidad, de la facultad, del departamento en el que trabaja la persona. Eso quiere decir que filiación se debe usar para universidades, no afiliación. Y ahora, coloquen la parte de abajo, afiliarse es incorporar o inscribir a alguien en una organización o en un grupo, como afiliarse a un partido político o afiliarse a la seguridad social.
Dicho esto, ninguna universidad en sus documentos deben colocar afiliación institucional. La palabra correcta es filiación, como indexación y indización. Existe índice y es la indización. Entonces, ¿qué es filiación institucional? Es la identificación explícita de la institución a la que pertenece un investigador. Si yo soy tiempo completo desde el Ministerio de Educación en las asistencias técnicas, nosotros decimos que los docentes de tiempo completo deben filiar con la universidad a la cual perteneces. Imagínate que yo sea tiempo completo y filie por una universidad privada, siendo de universidad pública. La universidad podría tomar algún tipo de acción contra o sobre ese docente, ya que se deben tomar medidas correctivas, ya que al ser tiempo completo se te paga por docencia e investigación, ¿no? Y las universidades que te pagan por docencia es o te pagan por horas o tiempo parcial, es solamente por docencia, ¿no? ¿Qué institución debo filiar? ¿Por qué institución debo filiar? Disculpen. ¿Quién financia la investigación? ¿El contrato incluye docencia e investigación o solo es docencia por horas? Si solo es docencia por horas, yo no tengo que el nombre de la universidad porque es por horas. Así que, normal. Ser tiempo parcial, solo docencia, no te obliga, ojo, a afiliar por esa universidad, a menos que lo mencione en el contrato, tengas horas dedicadas a investigación. Es un poco más extraño, pero lo he visto algunas universidades que se han estado defendiendo un poco del tema. Ahora, recomendaciones de criterios para incluir una institución en ahí me equivoqué, filiación institucional de un artículo. Disculpen, ahí está. Tipo de apoyo personal. Si tú tienes un contrato, debes de filiar. Recursos. Si hay contribución de la institución con recursos, debería aparecer la afiliación, porque yo uso los recursos del laboratorio también y tengo un contrato con la institución. Responsabilidad institucional, siempre que haya registro de aprobación de un proyecto, yo participo dentro de un proyecto y soy parte de la institución, debo colocar la afiliación de la universidad. Y el financiamiento, no estoy obligado a colocar la afiliación porque el financiamiento se coloca en agradecimientos o acknowledgement o en el campo funding, ¿no? Ahora ya está más reglamentado eso, ¿no? Ahora, aquí les dejo un cuadrito realmente como para que ustedes lo miren. Esto lo estuvimos viendo con Percy Maita hace bastante tiempo. Por cierto, debemos este artículo, ojalá lo saquemos pronto, para evitar confusiones y que salgan documentos que confundan, voy a decir así, ¿no? Incluso acá hay el error de afiliación nuevamente, error, y lo corrijo en tiempo real. Cuando tú eres tiempo completo, y vuelvo a reiterar, tú tienes que colocar la afiliación de la universidad a la cual perteneces, y siempre lo digo así. Si eres tiempo parcial, como he dicho anteriormente, tú no estás obligado a colocar la afiliación, ¿no? A menos que tengas horas para investigación. Ahora, en el tema de distinciones, no debo colocar la afiliación. Posiciones invitadas como yo te invito al grupo de investigación y de alguna forma participas dentro de la elaboración del artículo, tú tienes que colocar la afiliación de donde vienes, no la afiliación de la institución que te invita, a la que te invita, ¿no? Por ejemplo, yo estuve invitado en Ecuador a participar en algunos artículos. Yo tengo la afiliación peruana, no tengo que colocar la afiliación de Ecuador. Hay una pregunta que también me han hecho algunas personas y me dicen, ¿qué es lo que debo hacer con los alumnos que filian con el nombre de la universidad? Eso es lo que le llamamos el autor feeling, el autor corazoncito. Lamentablemente contra eso no podemos hacer mucho. Sin embargo, si es que la universidad tuviera control de todo lo que se publica, siempre debería haber monitoreo de lo que se publica con nombre de la universidad, porque si no, imagínate que uno de los autores haya publicado en revistas predadoras. Lo que sí hay que, de alguna forma, lo que sí hay que colocar es que si el artículo es producto de una tesis, normalmente ahora pasa eso, si el artículo es producto de una tesis, lo que hay que recomendar de alguna forma es que el alumno sí coloque la afiliación de la universidad, porque tienes al asesor al lado también, ojo.
Pero esos alumnos que salen de la institución y colocan en la afiliación institucional sin pedir autorización, hay que tener un control de ello, ¿no? Y de alguna forma monitorear. Hay criterios de filiación de CONCITEC. Ellos han colocado un conjunto de criterios. Yo les dejo ahí la referencia. Es la Resolución Presidencial 28-2024, que sería bueno que la lean para que vean también qué es lo que se debe y no se debe hacer con respecto a la afiliación institucional. Ahora, para poder controlar este tema de la afiliación y poder tener resultados, y no cualquiera, coloque, hay que primero tener un reglamento donde se determine cómo se debe llamar la institución dentro de los artículos. Nosotros como Minedu asistimos a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga y de alguna forma regulamos, sugerimos qué es lo que debería tener como documentación. En ese momento, 26 documentos de investigación y uno de ellos es el reglamento de promoción o de promoción a la publicación científica. Dentro de ese reglamento colocamos cómo se debería colocar la filiación institucional. ¿Por qué? Porque el docente es muy imaginativo, ¿no? Todos nosotros a veces decimos, no, porque yo le puedo poner San Luis Gonzaga University, ¿no? O, como decíamos, única. El nombre oficial no se debe traducir, por tanto, todas las universidades lo que tienen que hacer es, de alguna forma, normar. El nombre de la universidad es así, así se debe colocar y no puede variar. Las universidades privadas lo que hacen es, si tú varías el nombre de la institución, no cuenta para tu cuota, por ejemplo, de publicaciones, porque algunos docentes tienen cuota de publicación. Un ejemplo de universidad pública, la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, allá por el 2018, parecía muy raro, tenía 362 publicaciones, lo cual es muy raro para una universidad tan grande, ¿no? Entonces, después de hacer una corrección de la ficha agrupando distintas variantes, se llegó a 490, de 340 a 490. ¿Qué es lo que se hizo? Fíjense, en esta diapositiva, lo que se hizo fue detectar las distintas variantes y agruparlas en la ficha principal. Eso es un trabajo de gestión. O sea, no solamente hay que controlar o normar lo que el investigador coloca como filiación. Hay que corregir todo aquello que ha pasado, que ha ocurrido en el pasado, de manera que la universidad no pierda ningún artículo financiado con fondos públicos. Si se fijan en la diapositiva, hay National University of San Antonio Abad. Justo recién hablé con ellos de este problema que ya fue corregido, pero que deben también promover que se siga corrigiendo, porque esto es mensualmente, salen artículos y siempre los docentes, al igual que yo, nos equivocamos o la editorial se equivoca o la revista se equivoca a la hora de colocar por una coma, por una diéresis, por una tilde, ¿no? Recomendación, no traducir el nombre de la universidad, porque hay incluso, por ejemplo, UNIT National San Antonio Abad Cusco, hay uno que es San Antonio Abad, por ahí, si lo veo, University of San Antonio Abad del Cusco, o sea, combinan incluso los idiomas, National University of San Antonio Abad, ¿no? Esto ya fue corregido y aquí está la evidencia, sin desambiguar, 335 documentos y sin agregar, sin inventar ningún artículo, se llegó a 492 artículos. ¿Qué significa eso? Que no solo la universidad debe monitorear la producción de los que publican, sino también lo que ya se hizo hay que corregirlo. Y esa es una corrección que debe hacerse desde el Vicerrectorado de Investigación. Tenga un personal a cargo con funciones nuevas, o yo diría que ya que es tan difícil contratar personal dentro de la universidad, una orden de servicio que te ayude a corregir y que te ayude a mejorar tus indicadores, que al final son los que te sirven para los rankings universitarios. En San Marcos, cuando trabajaba yo ahí en el Vicerrectorado de Investigación, aparte de la corrección, hicimos un agrupamiento, ¿no? Y eso también es gestión de investigación, donde agregamos los centros de investigación, las facultades que pedían tener visibilidad y los institutos de investigación. Entonces, ahí hay que ver el tema también, ¿no? Entonces, ustedes pueden tener todo eso dentro de su ficha de Scopus, solamente es cuestión de gestión. De esa forma tú puedes monitorear.
Y en la gestión individual, aquí está mi ficha de Scopus, tengo solo 61 artículos y yo coloco ahí mi única afiliación institucional de acuerdo al año en el cual tengo el contrato con la universidad, ¿no? Si se fijan, también está en la variante de mi nombre, porque en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Y lo que no hay que tener es lo siguiente: una sola persona que pertenece a una institución, pero que lamentablemente no coloca de manera correcta la afiliación de la universidad. Si se dan cuenta, hay dos enfoques. Uno, que la universidad tiene que controlar quién publica con su afiliación, y dos, lo que ya está publicado hay que agruparlo, porque si no pasa a estar, como se dice, infrarrepresentado en los rankings universitarios. Aspectos éticos para declarar en la afiliación. La multifiliación es un problema. Algunas universidades lo que hacen es, lamentablemente, promover el tema de la multifiliación. Eso no te conviene, porque en el ranking Simago, por ejemplo, esto lo penalizan. Hay algunas universidades, como por ejemplo ahí en lo que se ve en la diapositiva, universidades sauditas ofertan dinero para intercambiar por prestigio, entonces compran, ¿no? Compran la afiliación, y acá tengo algunos datos que también voy a presentar al final. Rafael Repiso, un amigo de España que ahorita trabaja en la Universidad de Navarra, hizo un artículo sobre porcentaje de artículos con multifiliación en el año 2013. Entonces, el 13% de artículos peruanos, o sea, que filian con el país Perú, el 13% tenía multiafiliación. Ahora, eso no se debe colocar simplemente como, me llama la atención, 13%, qué miedo. Fíjense, Egipto, Sudán, Yemen, el 50%, que ya sabemos qué ha pasado, ¿no? Con estos países, con el tema de la multiafiliación. Pero en Perú es algo que hay que analizar uno a uno. Ya con esta exposición, ya voy a terminar, hay que analizar de manera puntual, porque uno puede afiliar por hospital y universidad, y es normal, pero si filio por muchas universidades, todas las universidades han colaborado, han financiado la investigación, han financiado el proyecto. Todo artículo tiene que salir de alguna parte, ¿no? Lo dejo para reflexión. Ahora, ¿la multifiliación es mala? No realmente. No realmente. Ahí les dejo un cuadro para no demorar mucho tiempo más, pero hay ciertas cosas que hay que reflexionar. Si yo estoy contratado en una universidad, pero trabajo en un hospital también, yo podría multiafiliar, ¿no? Porque de repente por ahí hay una colaboración también, porque estoy utilizando de repente recursos del hospital. Pero este cuadro yo se los dejo para que lo puedan leer y reflexionar, porque la multiafiliación debe de justificarse, ¿no? Si yo soy un profesor de universidad peruana, o soy un profesor que tiene contrato con universidad peruana, pero también filio por una universidad extranjera, debo demostrar, sí, yo tengo mi contrato en universidad extranjera, por ejemplo, país X, pero también soy docente en posgrado, donde también asesoro tesis y por tanto también hago artículos. Yo ahí no vería ningún problema, porque está bastante justificado. El problema es cuando colocan la afiliación sin ningún sentido. No, ya ninguno. En este diapositiva, por ejemplo, de allá por el 2014, se ofrecían colocar la afiliación de la universidad por $7,000. Eso también es muy importante, ¿no? Estrategias a seguir ya para culminar. Esta diapositiva la he ido corrigiendo, mejorando, ajustando. Para monitorear hay que tener dentro de la dirección de investigación, el instituto de investigación, una oficina, una persona encargada, una orden de servicio que monitoree, que haga análisis de producción científica para que avise de manera temprana a la universidad. Obviamente eso se tiene que comparar con la base pública, que es el CTI Vitae, que es promovida por Concitec, ¿no? Esta persona o este grupo de personas se van a encargar de corregir lo que he mencionado, las distintas variantes que puede tener la universidad dentro de Scopus en cuanto a afiliación institucional y también a nombre de autores. Como se fijaron en mi ficha, incluso yo tengo 3 variantes, ¿no?
y que sirva también de vigilancia y advertencia de patrones extraños. Un profesor que de la nada nunca ha publicado y tiene 15 artículos misteriosamente en la misma revista. O eres autoridad de universidad que normalmente no hay tiempo para poder hacer investigación y de la nada tienes 4 artículos y también misteriosamente en la misma revista y en el mismo número. Yo diría que eso es solamente motivo de sospecha, no se acusa, porque él puede decir, o ella, puede decir, yo he sido líder de un grupo de investigación antes de tener el cargo, estos artículos los hemos venido desarrollando a lo largo de los años, aquí está la evidencia, y listo, se acabó. Nunca se ofendan cuando la universidad pregunte por la evidencia, ¿no? Los reportes, estas personas van a entregar reportes de producción, van a encargarse también de la comparación con sus pares locales, la universidad tiene que compararse, y sobre todo esta persona tendría que ver la coordinación con el CRIS, el sistema CRIS que tienen ahorita 22 universidades peruanas, 10 públicas y 12 privadas, que es el sistema PURE del CEBIER, puede ayudar al tema del monitoreo, ya que el CRIS cosecha automáticamente la información que se publica en Scopus Web of Science y 16. No se suben de manera manual. Eso es del repositorio, ¿no? El PURE cosecha automáticamente, tú aceptas dentro del PURE y automáticamente te sale una ficha y te recalcula incluso el impacto. Acá hay un ejemplo de una universidad que allá por el 2017 tuvo algunas prácticas, ¿no? Donde se veía que la mayoría de publicaciones eran de Chile, Perú y Brasil, ¿no? Y que publicaban en un área que la universidad no tenía declarada como línea. Señores de universidades, no se debe, no se puede investigar en un área que tú no la tengas declarada como línea de investigación, ¿no? Ahí también está la sospecha. ¿Por qué yo publico en física si mi universidad es, no sé, de arte, ¿no? ¿Por qué publico, estoy en extremos, ¿por qué publico en medicina cuando mi universidad solo tiene declarada la línea de ingeniería? Ok, espérate, tengo un proyecto con una universidad que tiene medicina y yo pongo la parte de ingeniería y esta la de medicina y he colaborado en ese proyecto. Ahí se podría justificar, ¿no? Pero siempre tengan cuidado con respecto a estos aspectos, ¿no? Listo, para terminar, nuevos retos en la gestión de investigación. Afianzar la ética, hay que controlar la multiafiliación, para eso hay que tener monitoreo y hay que informar a los docentes sobre este aspecto, hay que informar sobre la compra de autoría, hay que controlar este aspecto también y sobre todo el tema de la fábrica de artículos. Ustedes ya a cada comité de ética se ha encargado de investigar y posiblemente en poco tiempo tendremos resultados de estas investigaciones porque, vuelvo a repetir, esto es un proceso largo donde el docente, el investigador, tiene que dar evidencia de su acción con respecto a la investigación que ha realizado, ¿no? Muchísimas gracias y esto sería por mi parte. A ver, ojalá que haya preguntas para poder contestar en el menor tiempo posible. Muchísimas gracias, Yosmela. Y sí, para ir cerrando, tengo 3 preguntitas que te voy a hacer. Una de Walter. ¿Hay un límite para el número de autores? No, no hay un límite para el número de autores. Normalmente depende del tipo documental y depende también de la revista y depende del área. Pero es exagerado que una carta del editor tenga 15 autores o 20 autores porque la carta del editor no sigue la revisión por pares y normalmente te limitan a 1000 palabras. Yo diría que depende mucho del área. Es muy difícil que en un área que normalmente el promedio es 4, tú colabores con 10 personas. Y hay que autocontrolarse también con eso, ¿no? Ya, perfecto. Y acá una de Sol. Si estoy nombrado o nombrada a tiempo completo en una universidad y me financia la investigación, la universidad en la que laboro a tiempo parcial, ¿por quién debería afiliar? Uy, qué complejo. A ver, ¿por qué te financia la investigación a tiempo parcial? Primera pregunta, ¿tu contrato dice que es investigación? 2, ¿por qué haces investigación por una universidad en la cual tú solamente eres tiempo parcial si ya tienes tiempo completo en la otra universidad?
¿no? Ahí es una cuestión de ética también, ¿no? ¿Por qué la universidad que eres tiempo completo quizás no tenga financiamiento? Yo te diría que mejor optes por la colaboración. Acá hay un tema que hay que hilar fino, ¿no? Debería poner la afiliación de la entidad que me financió realmente. Pero eres tiempo completo en la otra universidad. Tendrías que hablar con tu autoridad competente, porque imagínate que recibas bono de una universidad pública y tienes financiamiento del otro lado. Al recibir bono, no puedes tener filiación de la otra porque perderías el bono. Entonces, yo te diría que pides fino, pidas autorización, ahí hay un problema que hay que resolver. Y acá otra, algo parecida de Joao, ya para ir cerrando. Si hice una investigación en una universidad, pero ya pertenezco a otra, en la publicación tengo que colocar la afiliación de la primera institución o puedo colocar ambas. Aquí también eso pasa muy seguido. Algunos docentes, lamentablemente, juegan muchos con los contratos, ¿no? Ahí te diría también que si es que la investigación ha sido financiada por tu primera institución, deberías colocar esa afiliación, porque imagínate que es una universidad pública, son fondos públicos, por tanto le correspondería quién te financió. Ahora tienes un nuevo contrato, pero obviamente en el artículo, si tú te das cuenta, sale el aceptado, revisado, publicado. Si tu contrato ha estado desde antes, deberías colocar la afiliación anterior, ¿no? ¿Quién te ha financiado? Para recalcar. Ya, perfecto. Y acá una ultimita, ya para ir cerrando, de Wilder. Si yo participo en un proyecto de investigación como colaborador, es decir, como apoyo administrativo del proyecto y en la ejecución del proyecto participo también sustancialmente, tanto en la mejora de la metodología, redacción de artículo, entre otros. ¿Tendría derecho de autoría dentro de la publicación o no? Es una pregunta con trampa, si te das cuenta. Le dice que he colaborado en. Entonces, el tema de la autoría es algo que ya he mencionado anteriormente, ¿no? Tienes que participar en la idea, tienes que responsabilizarte por el contenido, tienes que corregir y aprobar el documento final. Yo te diría que si cumples con los cuatro criterios que he mencionado anteriormente, podrías ser autor, ¿no? Para que consultes, ¿no? Porque obviamente hay algunos docentes que dicen, bueno, algunos administrativos, yo he colaborado con la toma de muestras del artículo, la toma de muestras del estudio. Ok, agradecemos a Josme Pacheco por la toma de muestras, como me pasó a mí en su momento cuando hice el gráfico. Me gusta colocar ejemplos bastante personales La para que que no vimos crean que la hay sesión algún tipo de... pasada. También, y ahora Perfecto. también lo he colocado, ¿no? El del tema del gráfico, que yo no era autor, era el 99, era el segundo año de carrera. Ya, perfecto. Muchísimas gracias, Yosmel. Ahí igual me imagino están dejando algunas preguntas. También por ahí nos consultaban sobre las diapositivas. Van a tener esta nueva diapositiva también el día de mañana y la coloco en el enlace que tienen en la caja de comentarios de Facebook. Y nada, muchísimas gracias y el tipo nos ha ganado y muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado hoy con nosotros. Nos vemos la próxima semana para cerrar este ciclo de webinars hablando sobre la formación en ética para investigadores. Muchísimas gracias y buenas noches con todos y todas.